Hola, en esta presentación estaremos desarrollando la explicación correspondiente al trabajo práctico de la materia Sintaxis y Semántica de los Lenguajes, donde abordamos el tema de máquina de Turing. Estas explicaciones estarán a cargo de Federico Garib, Emanuel Hernández y quienes habla Rodrigo Valladares. Cada uno dará una propuesta de solución. En nuestro primer ejercicio se pretende desarrollar una máquina de Turing que en una cadena de bits sin longitud fija niegue la segunda mitad de la cadena. Es decir, que para una cadena de entrada del tipo 0011, la cadena de salida que esperamos obtener es 0000. Como en Turing podemos resolver todo lo que podíamos hacer en ALA, tendremos en el alfabeto de cinta símbolos auxiliares que nos permitirán aplicar una lógica. Pero ya no tendremos las cotas, sino que estaremos rodeados de blancos. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a resetear nuestro simulador. Tenemos entonces la cadena 0011 propuesta y en la primera lectura de cadena la máquina va a marcar el primer número con el que se encuentre con una letra. En este caso, si lee un 1, lo convierte en A, y si lee un 0, con una B. En este caso, se va a encontrar con lo que sería un 0 y lo marca con B. Para luego, transicionar hasta el final de la cadena, es decir, hasta encontrarse con un blanco. Ahí se encuentra con el blanco y ya de regreso marca el primer número que encuentra con una letra, pero será de la forma inversa a la forma que marcamos la primera vez. Es decir, en vez de marcar con una A si es un 1, marcaremos con una B si es un 1 y con una A si es un 0. Ahí hemos entonces cambiado el 1 por una B. Y transiciona hasta encontrarse con la primera marca de letra, que a nosotros nos quedó una B. Ya en la segunda lectura de la cadena volvemos a realizar la misma lógica, donde podremos notar que la máquina trabajará sobre, digamos, aquellos símbolos que no fueron cambiados a letra, y así sucesivamente hasta terminar de convertir los números a letra. Finalmente llegamos al punto donde todo es letra, y al terminar de aplicar la lógica se debe dejar la cadena con los símbolos de alfabeto planteados. Como podemos ver, la máquina ha logrado lo solicitado. A continuación, el compañero del grupo Emanuel Hernández nos estará explicando una máquina de Turing que también trabaja la cadena en dos mitades, pero copiará la primera mitad de la cadena colocándola de forma invertida al final. La lógica de nuestra máquina de Turing es dividir la cadena en dos mitades, en donde la primera mitad será reemplazada con números como 9, 8, 7 y 6 y la segunda mitad en números como 0, 1, 2 y 3. Este proceso lo realizará desde el final de la cadena, es decir, comenzará a realizar este proceso de reemplazo desde la letra D. Como podemos visualizar, leerá la D, escribirá un 3 y girará hacia la izquierda, moviéndose hacia el principio de la cadena, es decir, hacia la letra A, y convertirá esa letra en un número, es decir, leerá la letra A, escribirá un 9 y girará el cabezal hacia la derecha. Luego de esto, nuestra máquina de Turing convertirá la letra anterior al primer número leído, es decir, en este caso reemplazará la letra C, ya que es la anterior al primer número que vaya a leer.
ya que nuestra máquina, dependiendo de las transiciones que podamos visualizar, leerá la cadena, escribirá la misma cadena leída y se moverá hacia la derecha. Al leer el número 3, escribirá el número 3 y girará el cabezal hacia la izquierda, colocando en la cinta la letra C. Convertirá la letra C en un número, en este caso el 2, y girará el cabezal hacia la izquierda. Ahora la máquina lo que realizará es convertir la letra que esté luego del número de la primera mitad, es decir, el 9, por lo cual leerá la B, la convertirá o reemplazará en un 8 y girará su cabezal hacia la derecha. Una vez finalizado el proceso de reemplazo de letras a números, podemos visualizar que nuestra cadena está dividida en dos partes, cada parte con su conjunto de números. La primera parte con 9, 8, 7 y 6 y la segunda con 0, 1, 2 y 3. A continuación, nuestra máquina lo que hará será reemplazar la primera parte con el segundo conjunto de números, es decir, reemplazará la primera parte con 0, 1, 2 y 3. Luego de reemplazarlo, copiará los valores de la primera mitad en los primeros blancos que se encuentran al finalizar la cadena, pero de forma inversa, es decir, que copiará primero, como por ejemplo en este caso tenemos un 8, lo reemplazará en 1 y copiará ese 1 al final de la cadena. Realizará lo mismo con el 9, lo reemplazará por un 0 y lo copiará al final de la cadena. Luego nuestra máquina controlará que todos los números de la cadena pertenezcan al conjunto de la segunda mitad, es decir, a 0, 1, 2 y 3. Una vez controlado, la máquina procederá a reemplazar esos números de la cadena por letras, es decir, las letras que inicialmente teníamos en nuestro alfabeto de entrada. Por lo tanto, convertirá esas letras en números. Al finalizar el reemplazo, nuestra máquina de Turing procederá al estado de aceptación. A continuación, mi compañero Federico explicará las complejidades de las dos máquinas de Turing. Yo voy a presentar la complejidad de los dos ejercicios que presentaron Rodrigo y Emanuel anteriormente. Básicamente, la complejidad estructural, temporal y espacial de cada uno de los dos ejercicios. La complejidad estructural viene dada por el producto de la cantidad de estados que tiene la máquina de Turing por la cantidad de símbolos que tiene el alfabeto de la cinta. Bien, acá en la definición formal de la máquina de Turing del ejercicio 3A, ¿no? Tengo 4 símbolos en el alfabeto de la cinta, ¿sí? Que sería esto de ahí abajo, y tengo 6 estados, ¿sí? Que corresponden a este, lo que nos da un total de 24 para el cálculo de la complejidad estructural del ejercicio 3A. Para el cálculo de la complejidad espacial, como a simple vista se puede observar de que para cada cadena de entrada, la cadena de salida es igual en su módulo, ¿sí? No la representamos, pero sería una función lineal identidad. Bien, por lo que procedimos a la representación de la gráfica de la complejidad temporal, en la que en el eje de las ordenadas se observan la cantidad de transiciones y en el eje de las abscisas estaría el módulo de la palabra de entrada o de la cadena de entrada. Una vez que la graficamos, ¿sí? Nos obtuvimos la siguiente función polinomial, que es de segundo grado, lo cual correspondería en términos de notación a una Vigo de grado 2, ¿sí? Que lo podemos expresar rápido así, como Vigo de grado 2.
Bueno, con respecto al ejercicio 3b, la definición formal de la máquina de Turing, bueno, se puede observar que la cantidad de estados corresponde al valor de 13 y la cantidad de símbolos de entrada al valor de 12. Bien, por lo tanto, la complejidad estructural, que es el producto de ambas cantidades, nos arroja el valor de 156. Bien. Luego, de nuevo hicimos funcionar el script, bien, en la que, a diferencia del caso anterior, a medida que el módulo de las palabras iban incrementándose, la palabra de salida se iba incrementando, si bien era lineal, aumentaba en un 50%, ¿sí? O sea que era una ecuación de una línea, pero con una pendiente de 1,5. Pero se mantiene la linealidad. Por lo tanto, procedimos a la confección del gráfico de la complejidad temporal, que se incrementaba mucho más, ¿sí? Como pueden verse los valores. El script tuvo que estar andando un buen rato, hay que decir. Bueno, y acá, una vez que hicimos que confeccionamos la gráfica, de nuevo, ¿no? En el eje de las ordenadas, la complejidad temporal, y en las abscisas el módulo de la palabra de entrada, esto nos arrojó de nuevo otra función polinomial de segundo grado, y bueno, nuevamente nos da que la complejidad, o sea, en notación en términos de Bigot, nos da digamos, una complejidad polinómica de segundo grado. Bien. Listo, entonces. Bueno, con respecto a la comparación de los resultados obtenidos por los algoritmos, por un lado, está el tema de la complejidad estructural, ¿sí? Que si bien es algo que no se usa mucho, lo pusimos, ¿sí? Nos da 24 para el primer ejercicio, ¿sí? Y aumenta a 156 en el segundo. Con respecto al tema de la complejidad espacial, ¿sí? En el primer caso nos da una función identidad, ya que la cadena de entrada, los módulos de la cadena de entrada eran iguales que los módulos de la cadena de salida. Y en el caso del ejercicio B nos daba una función que, si bien también es lineal, cambia la pendiente, ¿sí? Es más empinada, tiene una pendiente de 1,5. La otra era de 1. Por lo tanto, bueno, de nuevo hicimos hincapié en el tema de la complejidad temporal. Nos interesaba ver qué relación hay entre ambas, y para eso hicimos una relación, o sea, un cociente entre ambas funciones polinómicas. Bien. En particular nos interesa ver el comportamiento que van a tener cuando las cadenas de entrada sean muy grandes. Bien, por lo tanto aplicamos, bueno, acá tenemos, un segundo, acá tenemos el cociente y aplicamos el límite, ¿sí? Para cuando n tiende a infinito, o sea, para cuando las cadenas son muy grandes. Entonces operamos tanto arriba y abajo, ¿sí? Dividiendo por x cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces todo este término se nos va a ir, porque al ser dividido por infinito, digamos, la tendencia sería que se vaya a 0. Por lo que nos va a terminar quedando un medio sobre un medio, y que finalmente nos da un valor de 1. ¿Esto qué significa? De que para cadenas de entrada que son muy grandes, la relación entre los mismos tiende a ser asintótica hacia 1, o sea que el comportamiento es similar, o sea, el cociente de ambas, ¿sí? Al ser 1 significa que tanto arriba como abajo son funciones similares, ¿sí? O sea que para cadenas grandes el comportamiento es el mismo.